Regio Autoleón patrocina Sentimiento. ¿Dónde lo habíamos dejado? En la Declaración Turístico Internacional de la Semana Santa de León. Ah, sí, eso se consiguió en el año 2002, pero la Semana Santa tiene mucha más historia. De hecho, fue en los años 40 del siglo pasado cuando empezaron a aparecer nuevas cofradías hasta llegar a las 16 que son ahora. La Semana Santa tiene un resurgir muy importante, sobre todo en el mundo del nacionalcatolicismo, en el mundo de la autarquía, en el mundo del general Franco. Esto tiene una explicación bastante racional y bastante lógica, porque en aquel momento los poderes fácticos que se apuntalaban con esa autarquía estaban por un lado el aspecto militar y por otro lado estaba el aspecto eclesiástico. Con lo cual era un ambiente muy favorable para que germinasen ese tipo de cofradías. Muchas de estas son de carácter gremial. Por ejemplo, la Cofradía de Santa Marta tiene un concepto de carácter alusivo a la hostelería. La Cofradía del Santo Cristo del Perdón hace referencia a los ferroviarios que están asentados más allá del río en el barrio de San Francisco de la Vega. Las 7 palabras durante mucho tiempo se las conocía como muy cercanas al tema universitario. Es decir, todas estas cofradías tienen esos aspectos de carácter gremial y en cierta medida retoman esos postulados de los gremios, que creo que es muy interesante para comprender esa evolución de las cofradías. Qué duda cabe que las cofradías centenarias nacen en una situación y en los años 40, los años 50, cuando nace Santa Marta, luego a continuación Jesús Divino Obrero y 7 palabras y el Perdón, que son las 4 cofradías que digamos con las 7 con las que crecimos algunos de nosotros hasta los años 90, esas cofradías nacen por la evolución de los tiempos. En el caso de Santa Marta, por el gremio de hostelería. Santa Marta se inicia a pergeñar allá a finales del año 44 y se constituye el 11 de diciembre del 45. Pues en plena posguerra, aquellos 50 hermanos que iban dirigidos por Máximo Gómez Barte, nuestro fundador, se lanzaron a crear una hermandad con la España como estaba y en tan solo 5 años teníamos la ciudad de León y tenía Santa Marta, para mí, la obra de arte más impresionante que desfila en nuestras procesiones, que es el paso de la Sagrada Cena. En tan solo 6 años se tenía pagado el paso de la Sagrada Cena. Yo nunca me explico cómo pudieron pagar 250.000 pesetas de la época, con las cuotas que eran cuotas de 5 pesetas y de 2,50 las hermanas.
En el caso de Jesús Divino Obrero, por el empuje de Restituto Ruano y por esas ganas de empujar, de hacer actividades sociales. Y prueba de ello es que Jesús Divino Obrero será, no sé si será la única, pero desde luego una de las únicas hermandades de toda España que da origen a un barrio. Otras cofradías nacen en un barrio. Jesús Divino Obrero, cuando nace en el año 55, no existe el barrio de Jesús Divino Obrero, el barrio del Ejido, y es en los años 60 cuando, por iniciativa de Ruano y el obispo Almarcha, se da vida a todo ese barrio de casitas hoy pequeñas que vemos cerquita de la catedral y a esa inmensa iglesia que tenemos en el barrio y a todo lo que ello conlleva. Yo escuchaba historias y te decían, es que fuimos 4 amigos que nos juntamos un día. Y dijimos, es que fíjate lo grande que se está haciendo el barrio, la cantidad de gente que hay, pues hay mucha gente que no está relacionada con el tema con el mundo de Semana Santa por las Tres Negras ni nada, entonces, oye, pues quizá deberíamos darle un empujoncito a esto, ¿no? La Cofradía de las Siete Palabras, bueno, por empuje de Eduardo de Paz, o el Perdón, por iniciativa también de los hermanos del barrio de la Vega. Es decir, esas 4 cofradías nacen por una necesidad de los tiempos, una necesidad de la sociedad de León. Las 4, de hecho, son cofradías que crearon sus propios conceptos, conceptos que no existían en la Semana Santa de aquella, porque no había pues, el Cristo del Perdón, Resurrección, la Cena, las 7 palabras, no eran conceptos que existieran ya previamente, entonces digamos que se enmarcaron un poco en eso. Era un ambiente muy favorable para que germinasen ese tipo de cofradías, puesto que habíamos hablado que la última que se había creado, estábamos hablando del siglo XIX, con lo cual pasan casi 100 y pico años para que se genere ese nuevo caldo de cultivo, para que se generen estas 4 cofradías que fundamentalmente se dan entre los años 40 y los años 60, la más iniciática sería el año 45 con la cofradía de Jesús Divino Obrero y finalizaría con el año 64 con la creación de las 7 palabras. ¿Qué aportan estas cofradías fundamentalmente? Pues desde el punto de vista del propio aspecto, de las propias túnicas, aportan desde los morados, los rojos, los colores sangre, los colores blancos, nuevos actos como es el Viernes Santo por la tarde con las 7 palabras, aportan un acto muy importante como la Resurrección, el Domingo de Resurrección, es decir, digamos que enriquece la Semana Santa que anteriormente habíamos conocido. No vinieron a ocupar ningún vacío, vinieron a complementar la Semana Santa de León. Si hablamos de la Hermandad de Santa Marta, vino a aportar, como he dicho antes, la procesión de la Sagrada Cena el Jueves Santo. Si hablamos de la Hermandad de Jesús Divino Obrero, vino a aportar la Resurrección de Cristo. Las 7 palabras de Jesús en la cruz vino a aportar una procesión en el ínterin entre el Viernes Santo por la mañana y el Viernes Santo por la tarde, y lo vino a complementar. Y por supuesto el perdón trajo, vamos a llamar, un halo de frescura con el acto del cual yo me acuerdo todavía siendo un niño, de la remisión del recluso en la plaza de Puerta Castillo del año 65, un martes santo. Yo me acuerdo ahora de ese detalle perfectamente. Abuelo, a mí me gusta mucho la procesión del perdón.
¿Y eso por qué? Porque mamá siempre dice que los que sabemos perdonar somos más felices. Efectivamente, cariño. Y por ese motivo, el martes santo, la Cofradía del Perdón libera a un preso que un día cometió un error. ¿Ya has pensado a qué cofradía quieres pertenecer? Aún no, necesito saber más cosas. No te olvides que algunas cofradías solo están formadas por hombres y no admiten paponas. De hecho, no hace tanto tiempo, las mujeres no podían formar parte de la Semana Santa. Como dice mamá, los tiempos han cambiado, abuelo. ¡Oh! La Semana Santa prácticamente estaba cerrada solamente a los hombres, las cofradías eran casi todas solamente masculinas. En el momento que se incorporan cofradías femeninas y se empiezan a abrir la posibilidad de que la mujer se incorpore como papona de pleno derecho a las procesiones, pues hombre, supuso un avance importante. Cuando fui a apuntarme a hacerme hermana de Jesús Divino Obrero, a mí cuando me dieron la hoja de alta, yo era libre de elegir dónde quería ir, podía pertenecer a cualquier sección de la hermandad y a mí eso me parece una maravilla. Las mayores devotas de la Virgen del Mercado eran sus iluminadoras, es decir, era gente como mi abuela que iba detrás de la Virgen con una vela o pidiendo con un rosario. No que te digan, eres mujer, pues tienes determinadas secciones a las que puedes pertenecer. Pues puede ser manolas, un paso u otro, no. Por ejemplo, en Jesús Divino Obrero te dan la hoja de alta, tú eres libre de ir donde quieras ir, estar donde quieras estar. La Redención, al fundar la cofradía, queríamos pues seguir un poco el cauce de esa cofradía. Nos gustaba, nos parecía serio y como nos dijeron al final en la Biblioteca de Derecho, porque estudiábamos enfrente unos de otros y nos dijeron que iban a hacerla solo masculina, dijimos pues bueno, pues vamos a hacerla nosotras femenina y así fue la cosa. Estábamos como un poco relegadas, todos teníamos abuelos, padres, hermanos que salían casi todos en Jesús, pero bueno, había más cofradías y nosotras siempre nos quedábamos atrás, éramos las que íbamos detrás, las paponas de acera, las que siempre nos quedábamos un poco relegadas y cuando llegábamos a casa ellos presumían de su túnica y tal y nosotras siempre atrás. Poder pujar, que nos gustaba poder pujar y poder llevar la fundación o la administración de una de las cofradías. En otros no se nos hacía hueco y bueno, pues ahí creamos esa cofradía. Yo creo que la sociedad lo pedía, una cofradía de mujeres. Es verdad que algunas ya habían abierto y había ya mujeres en algunas cofradías, como Jesús Divino Obrero, Angustias después, y ya se hicieron mixtas, pero creo que esta de mujeres funciona muy bien, funcionaba muy bien. Aquel boom, bueno, a día de hoy pues igual no es tanto ya, porque estamos viendo que hay hermanos que ya no tienen esa pasión o ya no tienen esa devoción, las cofradías ya no tienen tantas altas como tenían antes. Las mujeres querían tener también un papel protagonista, no simplemente ser ayudantes de. Entonces,
la inclusión de ellas creando una cofradía está muy bien. También así vemos cómo pujan, que quizá, a mi juicio, pueden incluso pujar mucho mejor que muchos braceros. El papel de la mujer siempre ha estado ahí, de hecho las mujeres pujamos exactamente igual que los hombres, a otro ritmo, pero exactamente igual. Nosotros no éramos ni más listos ni menos que el resto, simplemente como ya éramos papones de otras cofradías, pues yo creo que observamos o vimos la posibilidad de suplir esas carencias que veíamos que ya estaban un poquito enraizadas en toda la Semana Santa anterior. Yo siempre he dicho que no hay papones viejos ni nuevos. Hay una creencia muy extendida de que los papones viejos, los papones de savia, a los que hay que respetar, querer y confiar, pero yo creo que hay papones de sentimiento, papones del corazón, papones que lo sienten, papones que lo llevan dentro, y eso es lo que ha dado lugar, desde mi punto de vista, a que haya una explosión durante esa primera, esa segunda etapa de cofradías de nuevo cuño, que están haciendo también una gran labor y también tienen mucho que aportar a la Semana Santa de León. Las cofradías nacen como hermandades, más allá de las diferencias, más allá de las distancias que puede haber entre unos y otros, realmente hay una posibilidad de fraternidad y las cofradías son hermandades. Es decir, que ahí es donde se tiene que vivir en primer lugar esa hermandad cristiana que nace de la propuesta de Jesucristo, ¿no? Y por supuesto las cofradías tienen que llevar a encontrarse con Cristo, a encontrarse con los valores evangélicos de Cristo y a vivirlos, bueno, y a practicarlos toda la vida, no solamente una semana, es toda la existencia, evidentemente. Mucha gente de mi edad, yo en aquellos años yo era suplente de uno de los pasos del Dulce, no pensaba ni siquiera en llegar a ser titular, no pujabas. ¿Qué pasó? En el momento que las cofradías nuevas empiezan a aparecer, también te dan la posibilidad de pujar, de hacer realidad algo que por desgracia a lo mejor iba a tardar muchos años, y yo creo que eso fue conllevando unas cosas detrás de otras, y sobre todo lo más importante que veo es que aportaron muchísimas cosas a la Semana Santa. Cuando nosotros decidimos que un coro cantase a una imagen en la calle, hablamos con una persona que era el director del coro más institucionalizado y más famoso de León. Y la contestación fue: pero vosotros no entendéis, ¿cómo puede ser o pensar o desear que un coro cante al aire libre con la climatología que hay? Eso es impensable. Y ahora, después de estos años, pues es que ahora cantan no un coro, cantan 25. El Jueves Santo estaba presidido por la institución de la Eucaristía, y por eso el color litúrgico, el blanco del día y el rojo de la sangre, fue por eso. Quisieron romper un poco con el luto de las cofradías negras. La ronda lírico-pasional de la Cofradía del Desenclavo, por ejemplo, en el año 2019, por hablar de un tiempo reciente, el Vía Lucis que ha hecho la Cofradía del Sacramentado, y así sucesivamente. Por supuesto, el mismo Desenclavo, el acto del Desenclavo que ya hacía la famosa Vera Cruz, la que se unió con Minerva en la Plaza Mayor en el siglo XVIII, han venido a aportar una serie de actos que son enriquecedores para la Semana Santa de León. Esto al final es como si fuese una familia. Los hijos beben de las fuentes de sus padres, pero al final cada uno adquiere su propia personalidad, y las cofradías nuevas aportaron muchísimas cosas buenas a la Semana Santa. Aprendieron de las antiguas, y las antiguas yo creo que también han tenido que aprender de las nuevas. Crecer podría crecer, siempre estamos abiertos a cosas nuevas. Quizá ahora mismo el cupo puede estar lleno, está bien,
en el futuro no sabemos. La tercera revolución que se produce en el mundo de la Semana Santa, sobre todo en León, es la incorporación de nuevas cofradías en la década de los años 90 en el siglo XX. La gran pregunta que nos hacemos todos los historiadores y los que nos movemos en este ambiente de la Semana Santa es por qué se da este aluvión, por qué se da esta eclosión de Semana Santa. Había determinados barrios que tienen la necesidad de crear sus propias cofradías y que no se sienten vinculadas con lo que anteriormente teníamos. Por ejemplo, la cofradía de San Claudio de la Bienaventuranza, en cierta medida surge con ese carácter de barrio. Está auspiciado, está generado en el barrio de San Claudio, al igual que puede suceder también en el barrio de la Chantría con la cofradía del Santo Sepulcro. Otra razón, que para mí yo creo que es una razón importantísima y de peso, es el hecho de que había cofradías, sobre todo personas jóvenes, que tenían vinculación con las tres antiguas, pero que querían, como jóvenes querían hacer otra actitud más participativa o querían hacer actos diferentes a lo que habían venido viendo durante décadas atrás. Entonces hacen cofradías nuevas, por ejemplo, la Redención, pero quieren hacer algo diferente. La última razón que yo podría esgrimir para poder entender este fenómeno de los años 90 es el hecho de que había muchas personas, muchos cofrades, muchos papones, que no tenían una participación tan directa o digamos que no tenían esa imagen que ellos querían percibir, entonces montan su propia cofradía. Aquí nos valdría muy bien el típico refrán español que ¿qué quiero ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Abuelo, y una vez que sepa qué cofradía quiero pertenecer, ¿qué hay que hacer? Pues tendríamos que ir a comprar la túnica, coser el emblema... ¿La túnica? Sí, el traje que identifica cada cofradía. Interesante. Y las hay de muchos colores. ¿Dónde se compran? ¿Y puedo tener más de una? ¿Y todas vienen con capirote? Ay, amiga, qué de cosas. Regio Autoleón ha patrocinado Sentimiento.